Producciones Alcance Victoria Nezahualcóyotl presenta la palabra de Dios para tu vida. Aunque la gente le diga, ¿cuál rey? Ahora resulta, ¿verdad? Pero usted es un rey porque su papá es Dios, ¿verdad? Y él entonces le ama y usted es entonces un rey o una reina, ¿verdad? Aquí tenemos reyes y reinas. Pero mirábamos también que no solamente porque ya se era rey, iban a ser buenas personas, ¿verdad que sí? Era tremendo cómo el primer rey de Israel, pues se escogió, ¿verdad? Pensando en unas cualidades, en unas características, y que finalmente, bueno, ese primer rey, pues fracasó, ¿verdad? El rey Saúl. El rey Saúl falló, el rey Saúl fracasó, ya miramos cuáles fueron sus deficiencias como rey. Y la semana pasada vimos la primera parte de la enseñanza también de la clase de rey de acuerdo a David. ¿Está conmigo? Pero yo le dije también que lo íbamos a dividir en dos partes al rey David, porque pues es muy extenso lo que hay en la Biblia, es muy extenso. Se dice que es el personaje que más páginas y más veces se nombra en la palabra de Dios. Amén, el rey David. Así es de que pues lo dividimos en dos partes, incluso por el perfil también de la enseñanza. La semana pasada lo que miramos fue la cuestión de un David Dios envió a Samuel para ungirlo como rey, lo que vino fue la persecución, ¿verdad? Y eso fue algo tremendo, ¿verdad? Y muchas veces mirábamos que aquí entre nosotros puede haber esa clase de reyes, ¿verdad? Porque Dios los llama y les dice, ahora eres hijo mío, y tú dices, ya soy hijo de Dios, y ándale que se te viene encima la persecución, ¿verdad? Y empieza aquello de que, pero ¿por qué? Si yo, ahora que te sirvo, ahora que te busco, ahora que voy 2 veces al mes a la iglesia, ahora que le estoy echando ganas, ¿verdad? Bueno, pero eso fue la semana pasada, miramos a un David perseguido. Hoy vamos a mirar la segunda parte del rey David, y entonces estaríamos hablando nuevamente de qué clase de rey eres tú. Recuerde que la enseñanza no es para ver cómo fue David, sino que lo que David fue va a ministrar nuestras vidas para saber qué clase de rey soy yo. ¿Está conmigo? Usted es un rey, pero no porque ya sea rey de Dios o porque ya sea usted una persona importante en el camino de Dios, quiere decir que ya es una excelente persona. Lo notamos con los reyes que hemos revisado ya. Pero vamos a mirar hoy a este David ya como rey. La semana pasada vimos a David perseguido antes de que fuera rey. No tenía reino, no tenía, ahora sí que era como José Alfredo Jiménez, ¿verdad? No tenía trono ni reino, ¿verdad? Pero ya había sido ungido como rey, amén. Pero hoy vamos a mirar al David que ya es rey, amén. Al David que ya se convirtió en un rey. Vamos a mirar segunda de Samuel. Por ahí vamos a iniciar. Segunda de Samuel, capítulo 1. ¿Lo tiene? Segunda de Samuel, capítulo 1. Prácticamente tenemos que leer del 1 al 16 para tener todo el contexto, todo el panorama. Amén. Váyame siguiendo con su vista ahí en su Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 1, a partir del versículo 1, y dice la palabra del Señor de esta manera. Aconteció después de la muerte de Saúl,
que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno de los del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia, y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, o sea, los rompió, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, y por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Amén. Vamos a regresar ahí un poquito en Primera de Samuel. Vamos a mirar el capítulo 31. Amén. Primera de Samuel 31, dice la palabra del Señor en el versículo 1. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Amén. Mira, quise leer las 2 versiones porque esto es muy importante. Vamos a estar hablando del rey David cuando él ya tomó el reinado, pero para que él fuera rey tenía que morir Saúl. Saúl era el rey que estaba en turno. Y si recuerdan, cuando comencé esta enseñanza sobre los reyes, le decía que era una forma en la cual la monarquía es una manera donde no hay problema con el siguiente gobernante, porque es la línea real, la línea de sangre real. ¿Me explico? Usted sabe, si se muere el rey, ¿quién queda a cargo? Su hijo, ¿verdad? O sea, ahí no hay, en la monarquía no hay elecciones, no hay contiendas electorales, no hay boletas electorales, no hay votos, no hay colores, hermano. En la monarquía, si moría el rey, enseguida
su hijo tuviera la edad que tuviera, así fuera de meses de edad, él le correspondía ser el siguiente rey. Entonces, aquí era muy importante lo que pasó, porque miramos aquí que el rey Saúl murió junto con 3 de sus hijos. Murió Jonatán, murió Abinadab y murió Malquisúa, su hijo, sus hijos. Quiere decir, hermano, que entonces quedaba vacante el reinado, quedaba vacante. ¿Y por qué quedaba vacante, hermano? No se supone que ya estaba ungido David como rey, pero también si el hijo del rey moría, entonces estaba el otro hijo o el primo, el sobrino, el tío. ¿Me explico? Lo importante era que siguiera la línea de sangre real. Entonces, murieron los hijos de Saúl, pero quedaban por ahí otros hijos y quedaban por ahí nietos. Y también algunos primos y sobrinos y tíos. Entonces, familia de Saúl quedaba. ¿Quiere decir esto, hermano? Que el siguiente rey tenía que ser el más cercano de los familiares de Saúl. Pero todo mundo sabía que David había sido ya ungido como rey. Amén. Antes de entrar allí, le quiero comentar esto que leímos ahorita, porque si se dio cuenta fueron 2 versiones diferentes. ¿Está conmigo? Si se dio cuenta, lo primero que leímos, dice aquí que llegó un amalecita a David a decirle: yo maté a Saúl, yo mismo, porque él me llamó y me dijo: ven, mátame, porque ya estoy herido, ya estoy agonizando, mejor mátame y para que no caiga en manos de mis enemigos. Y dice que el amalecita lo mató y que incluso tomó la corona y tomó el brazalete del rey y se los llevó a presentar a David. Y de pronto en la otra versión dice que Saúl se mató solito. ¿Está conmigo? Entonces dice la versión anterior que Saúl, hermano, incluso le dijo a su escudero: mátame, y su escudero dijo: no, yo no te voy a matar. Entonces dice que él puso su espada de tal manera, la puso en tierra, enclavó su espada en tierra y él mismo se echó sobre su espada para quitarse la vida él mismo. Cualquier persona en la calle te va a decir: ahí está, la Biblia se contradice. Ahí está, lo que siempre te he dicho, la Biblia trae mentiras, la Biblia se contradice, como dice una cosa y luego otra. Tenemos que ir a la historia. Los amalecitas, hermano, siempre fueron enemigos del pueblo de Dios. Y lo que miramos aquí, hermano, es algo muy interesante. Yo solamente le voy a decir esto porque el tema es David. Pero mira, lo que entendemos aquí, hermano, es que Saúl se mató por sí mismo. Esa es una realidad. Porque dice ahí que murieron sus 3 hijos, murió el rey, incluso murió su propio escudero, porque el escudero, cuando vio que Saúl se mató, el escudero también dijo: bueno, entonces yo para qué vivo si yo era escudero del rey, ya no tengo nada, y él mismo se quitó la vida también. ¿Está conmigo? Lo que sucedió aquí, hermano, es que el amalecita, cuando llegó, ya encontró muerto a Saúl, ya lo encontró muerto. Pero el amalecita sabía que Saúl quería, ¿se acuerdan la semana pasada? Quería matar a David. Él sabía, todo mundo sabía que Saúl andaba persiguiendo a David, que odiaba a David. Entonces cuando él vio ese cuadro dijo: oh, mira lo que me encontré, Saúl muerto, con la corona y con su brazalete. Le voy a llevar esto a David y le voy a decir que yo mismo lo maté. Capaz que hasta me anda siendo capitán de sus ejércitos. ¿Está conmigo? Porque el amalecita pensó, hermano, para él. Él pensó que le iba a llevar una gran noticia a David. Le voy a llevar la noticia de que yo maté a Saúl, le quité a su enemigo del camino, entonces me va a poner o me va a dar una recompensa, me va a dar un premio, me va a dar dinero, me va a poner una casa, no sé qué se imaginó, pero esto es lo que podemos discernir de la palabra de Dios. Saúl se quitó la vida, Saúl se mató él mismo. Y el amalecita, cuando vio a Saúl ya muerto, quiso ganar ventaja de esto y tomó la corona y tomó el brazalete del cadáver de Saúl. Y cuando fue a llevarle la noticia a David, él pensó que le estaba llevando la gran noticia de su vida. ¿Está conmigo? ¿Sabe qué le dijo?
yo mismo maté a Saúl. Yo creo que hasta se sintió así muy orgulloso, como esperando que todo el mundo le aclamara y que le dijera, vientos por ti. ¿Qué cree que pasó? Que el rey David dijo, ¿sabes qué? Mátenlo. ¿Cómo se atrevió a tocar al ungido del Señor? Y lo mataron, hermano. Allí mismo, delante de David, mataron a ese amalecita por haber, no lo mató él, pero pues siquiera por haberse atrevido, hermano, a mencionar que lo había hecho. ¿Está conmigo? Este David, hermano, lo que muestra aquí es algo muy interesante. Aunque Saúl lo persiguió muchos años, David nunca le guardó rencor ni le guardó resentimiento. Y cuando mataron a Saúl, dice aquí que él rasgó, rompió sus ropas, rompió sus vestidos y lloró. Y no solamente lloró, hermano, sino que lo que sigue a continuación es un canto que escribió el rey David en memoria de Saúl y de sus hijos, titulado ¿Cómo han caído los valientes? ¿Está conmigo? ¿Se acuerda que David era un escritor de cantos, de salmos? La semana pasada miramos que él tenía una gran inspiración. Más de 70 salmos fueron escritos por él. Y uno de ellos lo miramos aquí. Aquí lo llaman endecha. Una endecha era un canto para un muerto o para un día de luto. Y David endechó a Saúl y a Jonatán con este canto. Y no solamente escribió el canto, sino que hizo que se lo aprendieran todos en Judá, para que siempre lo cantaran. Note esto, querido hermano. David bien podría haber dicho, bueno, ya quitaron de mi camino a mi enemigo. Saúl parecía que era su enemigo. Amén. Y era un momento como que David pudiera haber hecho fiesta, pudiera haber invitado a toda la gente, una gran comilona y música y todo, hermano, pero él no hizo eso. Al contrario, él le dolió en su corazón lo que acababa de escuchar. Saúl y Jonatán, su querido amigo, también muertos, hermano. Y por eso, hermano, él escribió esta endecha. Esto lo encuentra en 2 de Samuel 1:19. Recuerde que este es un canto de luto. Este canto lo escribió David para Saúl y Jonatán cuando habían muerto. Y dice en el versículo 19: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No la anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas. Angustias tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Amén. Ese canto lo escribió David para Saúl y Jonatán cuando los mataron. ¿Qué clase de rey eres tú en esta mañana? Cuando un líder, cuando un siervo, cuando un ministro te anda persiguiendo o anda haciéndote mal, o tú sientes que no anda bien y de pronto cae, ¿haces fiesta? ¿Te gozas? ¿Te alegras? ¿Dices lo sabía? ¿Lo tiene bien merecido? ¿O puedes decir cómo han caído los valientes? Fíjate qué tremendo es esto. El rey David, hermano, no hizo fiesta cuando se murió Saúl, ni se gozó, ni dijo, así tenía que terminar. Lo sabía. No. Al contrario, él endechó sus vidas y dijo,
cómo han caído los valientes. Ni siquiera en ese momento se ufanó, se jactó de que él fuera mejor que Saúl. ¿Está conmigo? Muerto Saúl y Jonatán, entonces se dio un conflicto entre las fuerzas leales de Saúl y David. Yo le dije, vino entonces un tiempo en el que la familia que quedó de Saúl y los que apoyaban a David vinieron en un refuego, en un tiempo. Ahí viene en Samuel, hermano, cómo estuvieron guerreando unos contra otros hasta que culminó todo esto con la coronación de David para gobernar sobre todo Israel. Amén. Finalmente se cumplió la palabra de Dios. Dios ungió a David como rey y después de años de persecución subió y fue coronado como rey. Amén. Ahora bien, cuando David sube como rey, asciende como rey, a esta etapa se le conoce como la más esplendorosa y poderosa de Israel, la época de oro de Israel. El reinado de David fue lo mejor que le pudo haber sucedido al pueblo de Israel. Fue cuando David, hermano, conquistó muchos territorios, incluyendo Jerusalén. David conquistó Jerusalén, echó fuera a los jebuseos de ahí, tomó la fortaleza de Jerusalén y la hizo su capital. La capital de Israel fue desde entonces Jerusalén. Fue conocida entonces como la tierra o la ciudad de David. ¿Está conmigo? Y no solamente eso, sino que económicamente se fortaleció Israel, trajo unidad a todas las tribus de Israel. Todas las tribus de Israel que antes eran separadas, ahora estaban unificadas en la monarquía y el gobierno de David. Se conoce entonces como la época de oro de Israel. La mejor época, el mejor tiempo, lo más maravilloso que pudo vivir Israel fue cuando gobernó David como rey. Se notaba a leguas que David había aprendido bien por medio de la persecución. Se notaba, hermano, que David, por medio de lo que había vivido al estar huyendo y escapando de Saúl, él estaba bien y tenía un liderazgo fuerte, un liderazgo positivo. Todo pintaba bien, hermano. Todo pintaba bien, hermano. Pero, dígale a su hermano, ¿por qué será, hermano, que en toda historia bonita tiene que haber un pero? La época de oro, hermano, el rey David, hermano, el gobernante, el que decía Dios, uno conforme a mi corazón, imagínate nada más. La raíz, hermano, de ahí de David iba a venir la raíz, hermano, que iba a culminar en nuestro Señor Jesucristo, hermano. Fue un tiempo, hermano, maravilloso. Gobernaba, ministraba, trabajaba, guerreaba. Él era un hombre de guerra, era un soldado, hermano. Iba y peleaba y ganaba las batallas. Él tenía sabiduría de parte de Dios. Siguió escribiendo salmos, hermano. Siguió escribiendo canciones. Era una persona especial. Conquistó Jerusalén, trajo de vuelta el arca del pacto que había sido secuestrado, hermano, la metió a Jerusalén, tenía un proyecto de construir un templo para el Señor. Todo parecía bonito, todo parecía bien, era un gran líder. David era un gran líder, era un gran rey. Yo no sé, quizás aquí entre nosotros esté sentado alguien así. La pregunta desde que inició este tema fue, ¿qué clase de rey eres tú? Quizás usted está aquí, hermano, y puede ser un gran líder, puede ser un buen papá, puede ser una persona que tiene un buen trabajo, que la gente le tiene consideración, que saben que es una persona que como líder la está haciendo bien. Pero el reinado y el gobierno de David fueron manchados por sus conflictos familiares. El reinado de David, aquel líder, hermano. Para empezar, hermano, la famosa historia que muchos de nosotros hemos conocido y escuchado. La famosa historia de que David puso su mirada donde no debía. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos saben de lo que le estoy hablando? Levante su mano el que ignora de qué le estoy hablando. Con confianza lo puede hacer. Muy bien. Muchas gracias. Es bueno porque es necesario, porque muchos aquí pueden saber la historia, pero otros no.
El rey David, hermano, era un hombre que gobernaba bien, que peleaba, que luchaba, que conquistaba, que arrasaba. Tenía, hermano, una imagen impresionante. Era un hombre con un carisma, con un liderazgo, con una potencial tremendo, hermano. Pero un día, hermano, que tenía que salir a la guerra, que tenía que ir con su gente, hermano, se quedó en su casa a descansar. Se quedó a descansar en su casa y un día se levantó. Estaba ahí como que, usted sabe cuando tiene que ir a trabajar y no va, como quiera se levanta, por algo no fue, ¿verdad? Entonces tenía que pararse a las 5 de la mañana, pues le dan las 10, 11 en la cama, ¿verdad? Y todavía se levanta y todavía como que todavía trae sueño, ¿verdad? Así se levantó David una mañana, el gran rey, el gran líder, el hombre de Dios, el ungido del Señor. Se levantó esa mañana, hermano, todavía con sueño y estuvo paseándose por su terrado, hermano, ahí de su palacio. Se asomó, hermano, por un lugar, hermano, y de pronto vio por una ventana, hermano, a una mujer que se estaba bañando. Y digo, eso quizás le puede pasar a cualquiera. ¿Está conmigo? Eso quizás le pudo haber sucedido a cualquiera, pero la cuestión ahí cambió, hermano, cuando David no solamente la vio, y no dijo, ay Dios, sino que dijo, ay Dios. ¿Está conmigo, iglesia? El rey David, hermano, miró a Betsabé, una mujer que se estaba bañando, hermano, y la codició en su corazón, la deseó en su corazón, hermano, y tuvo motivos, hermano, y él ya tenía mujeres, él era el rey, hermano. Tenía mujeres y tenía concubinas, hermano. Pero dice, hermano, que cuando vio a esa mujer la deseó en su corazón y preguntó, ¿quién es la mujer que vive en esa dirección? Y le dijeron, se llama Betsabé y es esposa de Urías, uno de tus generales. Y el rey David, hermano, entonces dijo, híjole, pues está como para no desperdiciar el momento. Y la mandó llamar, hermano, y dijo, tráiganmela. Y la trajeron a David, y entonces, hermano, David la tomó, hermano. La tomó, se acostó con ella, tuvo relaciones sexuales con ella. ¿Por qué lo hizo, hermano? Porque él era el rey y lo podía hacer. Pero finalmente, hermano, en su corazón, algo que estaba haciendo, hermano, es que estaba desprestigiando el llamado que Dios le había dado. Dios, mira, hermano, era el ungido del Señor, era el escogido de Dios, era un gobernante impresionante. Todos admiraban a David por ser el gran rey, hermano, que había conquistado. Oían David y temían, hermano. Pero esto, hermano, que parece tan simple, tan sencillo, pues ¿qué tiene de malo? Dice alguien por ahí, canita al aire, una noche loca, una noche de copas. ¿Qué puede pasarnos con eso? Querido hermano, las consecuencias vienen después. ¿Qué clase de rey eres esta mañana? Tú eres un rey, hermano, que das una apariencia, que tienes algo en tu corazón, hermano, y te has aventado una canita al aire, una noche de copas, una noche loca, un que tiene de malo, un pues ella quiere y se deja. Aleluya. Sí, hermano, de pronto parece muy gracioso, pero las consecuencias cuando vienen, hermano, las consecuencias cuando vienen a nuestra vida, hermano. El rey David pensó, soy el rey, nadie me puede decir nada. Fíjate, hermano, porque él tiene que ir y decirle a uno, oye, tráemela. Él no fue a decirle, oye, vente, no, tráiganmela. Y ahí van aquellos, oye, ¿para qué? Pues nos mandó traer a esta mujer. La esposa de Urías, su general. Tu chitón, pues es el rey. Aleluya. Secretos de familia. Y no hablo de la telenovela, hermano. Pero entre nosotros puede haber familias que tienen secretos de familia. Entre nosotros puede haber familias que, sí, pero pues, tú calladito, tú chito, no digas nada, es tu papá, es tu tío, no digas nada, es tu abuelito.
sí anda mal, sí está haciendo, sí esto, lo otro, sí, pero pues ni modo, pues. Tú no vayas a decir nada. Tú calladito. Y mira, todos veían lo que estaba haciendo David, pero nadie decía nada, nadie, todos se quedaban callados. Aquel soldado que estaba a la puerta, hermano, nomás de reojito vio cuando entró aquella hermosa mujer, porque era hermosa. Y todos, hermano, ahí nada más cuchicheando. Oye, el rey David mandó traer. ¿Que van a ver una película? Oh, gloria a su nombre. Oh, sí, porque nomás la invito a que veamos una película. ¿Cómo dice aquello? Que las saladitas son doradas o que las doraditas son saladas, o que, quién sabe. El pretexto es lo mismo, ¿no? ¿Cómo? Las saladitas son horneadas, las doraditas son horneadas. Querido hermano, ¿qué clase de rey somos nosotros, hermano? Porque una cosa, hermano, es nuestro liderazgo. Una cosa, hermano, es que como líderes, hermano, demos una buena apariencia. Tienes un buen trabajo y en tu trabajo te dicen, qué buen personaje es él, o qué buen personaje es ella. Tiene un buen trabajo, anda bien, camina bien, es muy respetuoso, pero ¿tienes cosas ocultas? ¿Hay pecados ocultos? Nuestra hermana Victoria el domingo pasado nos hablaba en la tarde y compartía para los jóvenes y decía pecados favoritos a los cuales no hemos renunciado. David, hermano, si algo tenía era que le gustaban las mujeres. Y usted puede decir, bueno, ¿y a quién no? Pues cualquiera puede pensar, bueno, ¿y qué tiene de eso? ¿Es pecado? No es pecado, pero pecado es desear la mujer de tu prójimo. Y no solamente desearla, sino consumar ese deseo. Y mira, parecía que todo estaba bien, todo estaba tranquilo. La clásica de que, me limpio la boca como alguien que comió y nada pasó aquí. Está conmigo. Y él siguió, volvió a su oficina, volvió a hacer su trabajo, todo el reino moviendo bien, hermano, las guerras organizando. Nadie dijo nada, tú chitón, tú quédate callado, que nadie sepa, que nadie se entere. No, aquí no pasó nada. ¿Tú viste algo? Yo tampoco, ¿no? Aquí nadie dice nada. Pero un día, hermano, un día vino aquella mujer, mandó decirle al rey, ¿qué crees? Que vas a ser papá. Y David dijo, ¿cómo? Ay, vergüenza te debería de dar. Decirle, ¿cómo? Pues ¿no te acuerdas cómo? ¿No te acuerdas cómo? ¿Todavía te enojas y te peinas y te pones gel? ¿Cómo? Y David, hermano, todavía van a decir, ¿cómo? ¿No te cuidaste? Si no se trataba de eso, se trataba del corazón. Y mira lo que vino al corazón de David. Él entonces dijo, no, y su general Urías estaba en la guerra luchando en el nombre del rey David. Su general, el esposo de Betsabé, estaba en la guerra peleando, hermano. Y querido hermano, él estaba luchando y cuando él guerreaba decía, por David, con su espada, hermano. Y cuando luchaba decía, en el nombre de mi rey, de mi señor David. Mientras aquel hermano atendiendo su asunto. Qué tremendo, hermano. Llegó el momento, hermano, en que David dijo, no, pues las cuentas no van a salir. ¿Cómo que está embarazada? Pues se van a dar cuenta de que quién es el papá. Aquí hay unos que se enteraron, supieron. Entonces urdió una estrategia, hermano, y dijo, traigan a Urías de la guerra, díganle que se ganó un bono vacacional. Tráiganmelo de la guerra, díganle que hoy es tiempo de descansar, hoy es tiempo de gozo, hoy es tiempo de alegría, hoy es tiempo de que llegue a su casita con su mujercita. Y llegó Urías, hermano, de la guerra, lo mandaron traer y el rey David le dijo, mi hijo, pues teniendo de frente al esposo, hermano. Teniendo de frente al esposo y diciéndole, mi hijo, pues no hay problema, usted vaya y gócese y diviértase y pásesela bien.
Querido hermano, el corazón de Urías es algo impresionante. Un hombre de Dios que es tomado en la Biblia de esta manera, querido hermano. Urías, hermano, el rey le estaba diciendo, vete a tu casa a dormir con tu mujer. Eso lo estaba mandando. ¿Y sabe qué? Urías no fue a su casa, se quedó en la puerta diciendo, no vaya a ser que el rey me ocupe para algo. Y cuando David a la mañana siguiente se levantó, dijo, ¿cómo está Urías? Pues ahí se quedó parado en la puerta de la iglesia, del templo, de la casa, de donde sea, hermano. Ahí se quedó esperando la orden, esperando la indicación, esperando que tú lo llamaras. Esperando que, y el rey, hermano, se enojó todavía diciendo, ¿cómo que piensa? Se enojó, hermano, de tal manera que lo volvió a insistir y Urías, hermano, jamás fue a su casa. Llegó el momento en que David, hermano, se fue más allá y dijo, ¿cómo haré? ¿Cómo haré? Y algo ya lo tenía, hermano. Querido hermano, lo que parecía que nada más era una noche cualquiera. Una noche de, pues, ¿qué tanto es tantito? Una noche de, pues, ¿qué me puede pasar? Trae consecuencias siempre. ¿Tú crees que nadie te vio? ¿Tú crees que nadie te miró? ¿Tú crees que nadie estuvo ahí? ¿Tú crees que puedes volver a tu vida cotidiana como cualquier cosa? ¿Tú crees que te puedes levantar a la mañana siguiente y decir, no pasó nada, aquí no pasó nada? No, querido hermano, consecuencias siempre vienen. Y David ya no podía con eso, hermano, y dijo, ¿qué haré con este hombre? Y se fue más allá cuando dijo, le llamó a su capitán y le dijo, ¿sabes qué? Ponme a Urías en lo más fuerte de la guerra, en lo más recio. Y cuando vengan sobre de él, apártense de él. Esa fue orden del rey, hermano. ¿Qué hicieron ellos? Igual dijeron, ¿y por qué? Chitón, no digas nada. Él es el rey, él sabe por qué. Y así fue, hermano. Urías, hermano, fue enviado a la guerra y estaba peleando ahí en la guerra, en lo más recio, hermano. Y cuando él estaba ahí peleando con los demás, y hermano, vino lo más recio, le vinieron 3, le vinieron 4, y él era un hombre de guerra, poderoso, estaba luchando en el nombre de David. Le llegaron 5 y él gritaba en el nombre de David. Y cuando volteó y dijo, apóyenme. Y otros, en lugar de correr, se hicieron a un lado y guardaron sus espadas. Qué momento tan dramático, qué momento tan doloroso, qué momento tan triste. De pronto el semblante de Urías, hermano, se transformó. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Y él tenía que luchar, pero volteaba hacia atrás y veía que todos, en lugar de apoyarlo, se retiraban. Y llegó el momento en que una estocada le tocó, hermano, por el corazón, por el estómago, por el pulmón, por la cabeza, hermano. Y ahí murió Urías, hermano. Y le mandaron decir al rey, Urías ha muerto. Y el rey dijo, shh. Continuemos con nuestro servicio. Continuemos predicando, continuemos ministrando, continuemos enseñando. Aquí, querida familia, no ha pasado nada. Y todos, hermano, no podían ver al rey a la cara. Yo creo que lo miraban y sentían condenación todos, porque a todos les consumía la culpa. Todos se movían en ese momento, había tristeza ahí en el palacio. Y el rey no lo entendía, hermano. Él dijo, vamos a vivir la vida como siempre. Aquí no ha pasado nada. Es más, pobrecita Betsabé va a tener un bebito, tráiganmela de vuelta. Ya no tiene marido, pobrecita, yo la voy a consolar. Y la mandó traer de vuelta al palacio para que fuese su mujer. Todos sabían, entonces decían, ay, ¿cómo puede ser que el rey esté haciendo esto? Pero nadie se atrevía a decir ni a hacer nada. Nadie, excepto Dios, que en el cielo estaba indignado con él. Excepto Dios, que había mirado y que había visto todo, que ahí estaba cuando estaba el corazón de David mal. Y le mandó al profeta Natán, un profeta de Dios, que le mandó y estuvo hablando con David y le dijo una parábola. El profeta Natán no fue inmediatamente a condenar a David, sino que fue y le dijo una parábola. El profeta se le presentó y le habló, hermano, de 2 hombres, uno que tenía muchos animalitos y otro que tenía una corderita nada más. Dice, y cuando llegó un visitante, aquel que tenía muchos animales le quitó la corderita al que tenía solamente una y la sacrificó para su visitante.
Y Natán le preguntó a David, ¿qué se merece ese hombre? Y se paró indignado con autoridad, como el rey que es. ¿Qué clase de rey eres esta mañana? Que puedes criticar a otros y no ves lo que está pasando en tu vida. Que puedes opinar de la vida de otros. Que puedes hasta andar dando consejos a otros mientras hay ocultos, cosas ocultas. ¿Qué clase de rey eres esta mañana? Que todavía puedes dar la cara y hacer la vida como siempre y diciendo, aquí no pasa nada, yo estoy bien, no pasa nada, yo estoy tranquilo, aquí no ha pasado nada. Hoy el rey se levantó enojado, tal hombre merece la muerte. Y Natán no esperó y le dijo, tú eres ese hombre, David. Tú eres ese hombre que le robaste la mujer a Urías y lo mandaste a asesinar y en el campo de batalla quedó entregando su vida por tu nombre. Yo creo que todos en el palacio descansaron. Cuando oyeron esa palabra, todos dijeron, sí, cierto, rey, la verdad la regaste. Pues alguien se lo tenía que decir. Y como yo no se lo pedí, cuando se le dijeron, ay, la verdad pues sí se pasó el rey. Pero mientras nadie decía nada, tuvo que venir el profeta de Dios a decirle a David lo que había hecho. Y de ahí, hermano, vino la caída del rey. Un líder, un tremendo hombre de Dios, un rey especial, hermano, alguien que fue ungido por Dios, eso no lo podemos negar. ¿Cuántos tienen la unción de Dios en esta mañana? ¿Cuántos pueden tener el llamado de Dios en este lugar? ¿Cuántos pueden ser líderes y reyes porque son hijos de Dios? Eso nadie te lo quita. No estoy cuestionando tu reinado, ni estoy diciendo que no lo seas. Yo le dije desde el primer mensaje, quizás alguien que venga hoy por primera ocasión y escuche esto, diga, ¿cómo que soy rey? Yo se lo expliqué la primera enseñanza. Pero hoy, hermano, aunque usted ya está aquí y tiene en su corazón este llamamiento, esta unción, esa bendición de ser llamado hijo de un rey, ser llamado rey, hermano. Ahora, ¿cómo te mueves en tu vida cotidiana? ¿Cómo se llama esto, hermano? Abuso de poder. ¿Verdad que sí? Abuso de autoridad, abuso de su posición. ¿Has abusado alguna vez de tu posición? Diciendo, no, pues a mí no me puede pasar nada porque yo ya canto en la iglesia. No, pues a mí no me puede pasar nada porque yo ya soy ujier en la iglesia. A mí no me puede pasar nada porque ya... No, hermano, lo que seamos, hermano, no podemos pensar que vamos a engañar a Dios. Siempre lo decimos así, puedes engañar al hombre, pero a Dios es imposible que lo engañes. Y aún gente te puede ocultar tus pecados. Es bien tremendo, hermano. Mire, a mí me aburre una gente, hermano. La gente, hermano, que sabe que hay cosas que están sucediendo con otros y que ya que se desencadenó todo, ya que vino la caída de la gente, vienen y dicen, ay, es que yo ya sabía. Cuando vienen con él, ¿y para qué me dices ahorita? Está conmigo. Es que yo ya los había visto por allá y por acá. ¿Y por qué no me dijo cuando era necesario atender el asunto? Ya cuando todo se desenmarañó, ¿ya para qué? Ya nomás es chisme, cachetón. Queridos hermanos, ¿qué clase de rey somos? Porque David fue un gobernante maravilloso. Es más, la Biblia lo pone siempre como alguien muy importante. Es más, Cristo Jesús echaba mano de él, hermano. Y él se identificaba incluso y como diciendo, y las profecías hablaban de Jesús diciendo, hijo de David. Qué tremendo, hermano. Pero somos carne y somos hombres. Y eso no nos excusa de decir, ahí está, si David falló, entonces ¿qué se espera de mí? Querido hermano, no te ampares en eso. No quieras excusarte con esto. Vino el profeta Natán y le dijo en su cara quién era ese David. Eres un blasfemo, eres un mentiroso y eres un asesino. Aquí nadie se atreve a decírtelo, pero alguien te lo tiene que decir y he venido de parte de Dios a decirte quién eres en realidad. Y el profeta Natán le dio un mensaje a David diciendo, he aquí,
yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. David lo hizo en oculto y dijo, nadie se da cuenta. Ahora Dios le dijo, lo haré contra ti a plena luz del día. Un día su hijo Absalón se rebeló contra David. Y él pensó, ¿cómo haré que el reino pase a mis manos? Que la gente sepa que yo estoy peleando por el reino. Y le dijeron por ahí un consejo, métete con las mujeres de tu padre. Las concubinas de David tenían una tienda aparte donde estaban allí, hermano, los guardias que las cuidaban, hermano, los eunucos. ¿Está conmigo? Los eunucos, hermano, eran varones castrados. Por eso cuidaban a las mujeres. ¿Está conmigo? Esos son los eunucos, varones que fueron castrados y que estaban allí al cuidado atendiendo a las mujeres del rey. Pero un día el hijo de David, llamado Absalón, dijo, voy a pelear por el reino y lo primero que voy a hacer es meterme con las mujeres de mi padre. Y fue y corrió entonces a los eunucos, se metió allí, hermano, y tuvo relaciones con las mujeres de su padre a plena luz del día y en medio de la tienda de su padre. Se cumplió, hermano, para que muchos, hermanos, no digamos, ¿por qué? ¿Por qué ahora pasó esto? ¿Por qué ahora vivo esto? Hay consecuencias, hermano, de lo que un día hicimos. Hay consecuencias de lo que un día, hermano, hicimos. Ahora bien, usted que está aquí diga, ay, entonces, ¿qué me espera a mí? Ya mucho estoy viendo con cara de, ay, nanita. ¿Sabe qué, hermano? Dios siempre te da la oportunidad del arrepentimiento. Los mensajes que se dan en Alcance Victoria no son de condena. No son para condenar, no son para señalar y no son para decir, ahí está lo que te espera. No, los mensajes, hermanos, son para que usted los discierna y diga, he fallado, y que se humille como lo hizo David. Mira, David se humilló delante de Dios y dijo, sí he pecado, y fue y se humilló. Muchos dicen, ¿por qué Dios lo perdonó si fue grave lo que hizo? Fue un asesino, mandó matar. ¿Por qué Dios lo perdonó? Porque él se humilló, pidió perdón. Se puso en ayuno, hermano, estuvo ahí tendido, hermano, hasta que Dios le dio una respuesta, hermano. Y el hijo que esperaba a Betsabé se murió. Eso fue lo que Dios hizo. Este hijo es producto de pecado y se murió ese bebé. Cuando el bebé murió, David se levantó de su ayuno, se levantó de su reclusión y volvió otra vez, pero ahora ya con la enseñanza que Dios le había dado en su vida, en su corazón. Queridos hermanos, el hombre de Dios, el gran líder, el ungido del Señor, el escogido, puede caer en este tipo de cosas, queridos hermanos. Y el llamado, hermano, es para que no caigas, no te excuses en que eres débil. No te escudes en eso. Eso se llama maña, más bien. No te escudes. Es que soy débil y Dios sabe mis debilidades. Claro, y también sabe tú y conoce tus mañas. No te puedes escudar, no te puedes excusar. No te puedes decir, ay, es que Dios sabe que no puedo contra esto. Tienes que cuidar tu caminar, tienes que cuidar. Ya eres un rey, no permitas que el reino se te escape de las manos. Como a David, sus propios hijos se le levantaron, sus propios hijos le hicieron guerra, sus propios hijos lo echaron fuera de Jerusalén por un tiempo. Sus hijos fueron muertos, hermano, por causa de que él nunca tuvo la capacidad, hermano, de gobernar sobre ellos. Ese sería otro tema, el tiempo se me ha acabado ya, hermano. No voy a dar una tercera parte, hermano, porque sería retomar David. La siguiente semana vamos a estar viendo Salomón. Porque cuando murió el bebé de esta relación, pues bueno, ya Dios había perdonado a David. David y Betsabé siguieron siendo una pareja y volvieron a tener un bebé al cual le pusieron por nombre Salomón.
que después fue el siguiente rey, del cual estaremos predicando la siguiente semana. ¿Puede pasar, pastor, por favor? Vamos a ministrar. El hombre que un día fue perseguido. El hombre que un día, hermano, supo lo que era que lo dejaran solo. Queridos hermanos, ¿se nos llegan a olvidar este tipo de cosas, hermano? ¿Cuántos un día se quedaron sin trabajo? ¿Has sentido lo que es no tener trabajo? ¿Y qué deseas en ese momento? Que te ayuden, ¿verdad que sí? Perdóneme por la expresión, pero como decían por ahí, andamos poniendo cara de palo con cualquiera. Préstame tantito, ¿verdad que sí? Y cuando ya tienes trabajo y te está yendo bien y te empiezas a tener dinero y alguien se acerca, oye, tírame una esquina, ¿cómo le contestas? No, ¿por qué? Mi trabajo me ha costado, es mi dinero. Se nos olvida que un día pasamos tribulación. David fue perseguido muchos años. Él vivió en carne propia que lo abandonaran, hermano. Y de pronto él dijo, déjenlo solo a Urías. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo que un rey pueda olvidar. Qué tremendo que un líder, qué tremendo que un hombre de Dios, un varón de Dios, hermano, tenga que olvidar, hermano, el trago amargo por el cual Dios lo ha curtido. Dios te ha pasado por un momento de tribulación y no es, hermano, para que te olvides de Él, es para que siempre lo recuerdes y que digas, esto me va a servir para cuando tenga que ayudar a otros. Yo siempre le digo así, cuando viene un matrimonio que anda pasando dificultades, que ya se andan dejando, que ya no pueden vivir juntos, y oramos por ellos y les digo, ¿saben qué? Dios los va a unir, porque un día ustedes le van a aconsejar a otros que van a vivir lo mismo. Que no vengan matrimonios lastimados a la iglesia y no haya quien los pueda atender, porque aquel ya se olvidó. Porque ya se le olvidó que Dios lo restauró en Alcance Victoria. Porque ya se le olvidó, por eso un drogadicto, una persona que llega al home, una persona que está en el hogar de recuperación y que sale y se va y se olvida, hermano, es una persona, hermano, que no merecía la sanidad de Dios. Se olvidó de otros, se olvidó de que tenía que hacer lo mismo. Aún la familia que viene y visita a los varones puede pensar y decir, bueno, ¿y por qué yo tengo que venir? ¿O por qué es este tiempo? El propósito que Dios tiene para su vida es sanarle a usted también, porque usted va a la visita y usted ve ahí madres que también han sufrido como usted. Usted ve esposas que han llorado de la misma manera que usted ha llorado. Usted ve familias angustiadas que también dicen, es que mi hijo andaba perdido, pero gloria a Dios, ahora está en Cristo. No se te olvide de dónde Dios te sacó. Qué fácil se nos olvidan las cosas y a veces hasta caemos en el mismo pecado. El gran líder de Israel, el que trajo unidad, el que trajo el esplendor en su tiempo, la época de oro de Israel. Todos recuerdan el gobierno de David como algo bueno, todos menos sus hijos. ¿Qué opinan de ti tus hijos? ¿Eres un pan de vida en la iglesia y a tus hijos no los atiendes? ¿Qué opinan tu esposa o tu esposo? ¿Lo das todo en la iglesia o lo das todo por Dios, pero en casa no das nada? ¿Qué clase de rey eres esta mañana? Porque el rey David, hermano, abusó de su autoridad. No solamente usó, sino que abusó. Y hay de aquellos también que guardan secretos de familia. Te haces cómplice del pecado. Queridos hermanos, nos hacemos cómplices de pecados cuando guardamos el secreto, cuando decimos tú no digas nada. Es más, no me quiero meter en problemas, dice el otro.
Es que yo no me quiero meter en problemas. Si no se trata de meterse en problemas, se trata, querido hermano, de hablar y de decir que las cosas que Dios tiene para nosotros, hermano, no tienen que moverse así. Póngase sobre sus pies, querido. No voy a hacer llamado al altar. No quiero hacer esta mañana llamado al altar porque no quisiera que alguien pensara que se pretende exhibirle, se pretende que él pase y que lo miren y que digan, ay, mira, ese seguro anda en pecado. No, esto es íntimo, porque Dios te conoce. Tal vez a tu alrededor hay gente que sabe algo de ti, pero Dios es el primero que lo ha sabido. Por eso en este momento el llamado al altar está ahí en su lugar. El llamado al altar, tómelo ahí en su lugar. Solamente incline su rostro, cierre sus ojos. Y si usted tiene que pedirle misericordia y perdón a Dios, este es el tiempo, este es el día. No importa qué tan bueno seas en el trabajo, no importa qué tan elocuente o qué tan buena persona puedas ser en la calle. No importa cómo te cataloguen en las calles y que digan qué buena persona es ese hombre o esa mujer, sino que hay cosas que quizás aún estamos moviéndonos en iniquidad y en maldad y en pecado. Aún le estamos fallando a Dios. Aún podemos estar como el rey David, en una condición negativa, en una condición de dolor, de aflicción, trayendo el mal a otras familias. Pídele perdón a Dios. Dile que te dé sabiduría para poder seguir creciendo en el Señor. Dile que te ayude en esta mañana a quitar todo dolor y toda aflicción de tu vida. En el nombre de Jesús, que gobierne tu corazón, que gobierne tu vida. Señor, perdónanos. Señor, perdónanos en esta mañana, Dios. Porque hemos fallado, Señor, y porque hemos hecho cosas de las cuales nos hemos